Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Cuando uno llega hasta este momento a la genealogía, hasta este momento en su estudio, hay personas que comienzan a pensar y decir: bueno, lo que se piensa se externiza muchas veces. Ay, qué aburrido va a estar el mensaje. Jamás cuando se trata de enseñar la palabra se aburre. Una persona se aburre cuando no viene compenetrada a lo que no viene a este lugar. Así es que le voy a pedir por favor que preste toda la atención debida. Apágueme su celular y no se vaya a andar movilizando de un lado para otro a no ser que haya alguna emergencia. Dice la Biblia: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meset, Tiras. Los hijos de Gomer: Askenas, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas. Dice el versículo 5, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sacteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino: Babel, Eret, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Ananín, a Lejabín, a Natuljín, a Patrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos de Cactorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Alba y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lut, Aram. Y los hijos de Aram: Ud, Ul, Geter y Mas. Arphaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelet, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Octán. Octán engendró a Almonad,
Selet, Azar, Mabet, Gera, Azoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Los que no leyeron la Biblia hoy se leyeron bastante. Por favor, tomen su asiento si es tan amable. Entonces el tema que le vamos a colocar a todo este capítulo, que sí lo vamos a terminar hoy, hermano, a pesar de ver algunos aspectos importantes en su inicio, vamos entonces a desarrollar las genealogías de los 3 hijos de Noé. Estas genealogías vienen como a constituir el origen de todo lo que nosotros en la actualidad vemos. Etnias, hermano, razas y todas las naciones que usted puede darse cuenta a través del mapa mundi que hay, y esos países con sus respectivos nombres. Ahí es donde se dio su origen. Esta es la raíz de todas las naciones del mundo. Por eso es que la frase que reza en el versículo número 1 con el cual iniciamos el desarrollo de este estudio, dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Hay una división, hermano, si usted lo observa, por eso es que hemos leído el versículo número 1. Esa división se da en tres partes. Se da esa división en 3 partes porque de la familia humana que se origina a partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, como lo dice este primer versículo, de cada uno de esos hijos de Noé es entonces donde habrá de venir una línea de humanos, una distinta a la otra. Y lo digo de esa manera porque la semana anterior yo le comencé a explicar a usted, y usted tiene que saber y aprender a manejar esos conceptos que yo los definí aquí. Y lo voy a recordar para que enlacemos con lo demás que vamos a ir explicando. Todos sabemos que de la línea de Jafet vienen los intelectuales, los grandes pensadores que han habido y los que hay en el presente y los que habrán en el futuro. De esa línea es donde vienen los científicos. Entonces estamos hablando de personas muy inteligentes, de esa línea de Jafet. De esa línea salen los países europeos. Ya vamos a ver eso porque quizás para muchos cuando leen la Biblia de manera individual en sus casas, si no hay una herramienta apropiada para ir viendo en dónde es que estos personajes, los que descienden o provienen de esta raíz de cada uno de los hijos de Noé, si no hay una herramienta adecuada, no se puede explicar en dónde es que estas personas se han dispersado de manera geográfica. Entonces, por eso es muy interesante ver los nombres ahí, aunque vamos a saltearnos algunos versículos y únicamente vamos a mencionar esa descendencia, y no vamos a dar con mayor detalles explicación de cada uno
de los nombres. Entonces, hermanitos, si de Jafet viene de la línea de los intelectuales, los científicos, los grandes pensadores, ¿qué es lo que proviene de la línea entonces de Sem? Yo les decía la semana anterior que de Sem provienen los adoradores, los que se mantienen en la línea de lo espiritual. De ahí proviene, de Sem proviene el Mesías, de ahí proviene la nación israelita y provienen todos los adoradores, es decir, los que están metidos en lo espiritual, los espirituales lo diríamos. Y de la línea de Cam, que es la línea donde provienen los de la carne, los carnales, hermano. Entonces, por eso es que decíamos la semana anterior que Dios había marcado una diferencia de la línea de Cam, de la línea de Jafet y de la línea de Sem. Este Cam iba a ser servidor de los descendientes de Jafet y los descendientes de Sem. Ellos iban a ser los que habrían de desenvolverse en una servidumbre para con estas tribus cuando ya estuvieran pobladas, es decir, la tierra. Pero aparte de ello, Dios había recomendado, más adelante usted lo va a ir viendo porque es todo un estudio el que vamos a tener, un tour en el libro de Génesis, el por qué Dios mismo quiso que Israel se mantuviese muy aparte de las costumbres de los cananitas, de los descendientes de Canaán, porque sus costumbres eran, hermano, algo chocante con lo que eran los mandamientos de Dios, es decir, algo incongruente, no concordaba. Ellos se dedicaban a tener relaciones no apropiadas, ilícitas diríamos nosotros, pero una relación, yo le llamo monstruosidad, porque ya he mostrado a la luz de la Biblia que la descendencia de Cam se dedicó en su comportamiento degradado a tener relaciones con animales. Los hombres practicaban sexo con los animales, con las bestias. No estoy hablando de mujeres, sino que cambiaron el uso, se volvieron personas irracionales, hermano. Dios los abandonó en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos. Y hablando de los hombres, tenían relación con las bestias, con los animales. Y las mujeres tenían relaciones con animales también. Es un bestialismo terrible. De ahí es donde viene la línea de la homosexualidad. De ahí proviene las ciudades de Sodoma y Gomorra, es decir, una línea corrompida. Por eso es que Dios recomendó que Israel acabara con esas naciones cuando tomara posesión de la tierra prometida y no los tuviera como vecinos por el tipo de comportamiento que estos tenían. Así es que, hermanitos, Dios quiso que fuese así, pero yo les decía la semana anterior, Israel, cuando las tribus entraron a tomar posesión de la tierra prometida, en lugar de deshacerse de estas tribus paganas, ellos permitieron tenerlos como vecinos. Y ahí es donde viene lo chocante, lo incongruente. Y lo que yo les enseñaba a ustedes, si la línea de Cam es la línea carnal, la línea podrida, diríamos de esa manera, hermano, totalmente atestada por el pecado, entonces si la línea de Sem es la línea espiritual, no tenían que tener esa compatibilidad, ese acercamiento. Les enseñaba un principio a la luz de la Biblia, que cuando alguien anda con personas no adecuadas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ande con alguien, hermano, plebe, y usted va a ser un plebe. En lo que voy a dar en la disertación de la vigilia, hay un escritor que se llama F. Meyer, así se llama ese escritor, y dice: nadie llega a ser patán de la noche a la mañana si no tiene una abertura por dónde iniciar para luego ser corrompido. Claro, ese era un texto que lo iba a citar yo en la temática, pero lo adelanto, pero es la realidad. Si alguien anda con un patán, usted sabe que es un patán, ¿verdad?
Alguien anda con un burlador, burlador va a ser. Ande con alguien espiritual y usted va a ser igual. Por eso es que Dios pidió de que hubiese ese margen de no tener acercamiento, de no asimilar las conductas de los cananitas. Y ahí viene, hermano. Entonces no hay ninguna compatibilidad, hermano, con lo espiritual a la carne. No hay ninguna relación entre Cristo y Belial. No hay ninguna relación entre las tinieblas y la luz. Siempre tiene que haber un margen, una diferencia. Por eso es que nosotros no tenemos que, hermano, estar tan cerca de los que habrán de apartarle a usted. Yo no estoy diciendo que usted no tenga amigos, pero una cosa le digo: amigo no hay en esta tierra. El único amigo se llama Jesucristo, hermano. Lo que son amistades. Se lo adelanto para que usted no vaya a estar llorando después, ¿verdad? Que era mi amiga, que era mi amigo. Los más íntimos son los que más incrustan el puñal. Por eso es que no sea dundo usted. No se confíe de nadie, así se lo digo de manera rigurosa, porque hay personas que son tan íntimos que al final terminan decepcionados, saliéndose del evangelio, diciendo: me traicionaron, no esperaba. Por eso la misma palabra del Señor nos recomienda, el escritor a los hebreos, que es anónimo, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El estar cerca de los que pueden corromperle, usted que se cree espiritual, ¿verdad? No tengo tantos años, la amiga que yo tengo, el amigo, cuidado. Pero también implica la otra naturaleza que nosotros vamos cargando, la adámica, la naturaleza antigua, para poder no darle chance a la naturaleza vieja, la carnal. Entonces hay que vivir en el espíritu para dejar de vivir en las obras de la carne. Y cuando uno hace esto, apartándose del mundo, por aquellos que dicen: yo tengo un compadre que todos los domingos nos vamos a chupar, ya usted es cristiano y su comportamiento, su conducta, su proceder tiene que ser diferente, a no ser que usted no haya nacido de nuevo. Pero si alguien todavía dice: tengo una amiga con la cual nos vamos cada 20 días por allá y nadie se da cuenta, entonces a usted no le ha amanecido. Porque cuando el Señor hace todas las cosas nuevas, no solamente cambia nuestra manera de pensar, sino que transforma nuestra manera de proceder. Así es que recordé todo eso ahorita en breves minutos, y ahora vamos a pasar entonces a la explicación de lo siguiente: a quienes nacieron hijos después del diluvio, estas generaciones que vienen de Cam, Sem y Jafet, como ya hemos leído el primer versículo. Veamos entonces lo que es la genealogía de este primer personaje que aquí se nos presenta. Dice: los hijos de Jafet. ¿Cuáles son? Ahí comenzamos a ver, léalo conmigo: Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset, Tiras. Hasta ahí, verso 2, vamos a ir parte por parte. Los descendientes de Jafet. Gomer. Estos descendientes de Jafet, Gomer, descendieron de aquí viene la línea de lo que nosotros conocemos en la historia universal acerca de los cimerios. De aquí provienen los cimerios. O se le llama los Sinros. Esta línea de Jafet, es decir, esencialmente de Gomer, los Sinros, de donde vienen las familias célticas. Creo que estamos algunos bastante familiarizados con los célticos, vean. Los que practican el solsticio, cuando he enseñado acerca de la Navidad, de la falsa Navidad que el mundo celebra. Los celtas se especializan en celebrar el solsticio. Aquí es donde vienen aquellos tipos que practican cosas ocultas, extrañas, ¿verdad? De ahí esta línea viene de Gomer. Y el segundo es Magot. Atención, Magot. El segundo hijo de Jafet, Magot. De Magot descienden los escitas que le llamamos nosotros, o tártaros,
cuyos descendientes predominan ahorita todo lo que es la parte de Europa, esencialmente Rusia. Para que usted se familiarice con la profecía bíblica, cuando se habla de Magot, es el nombre antiguo que tenía Rusia. Cuando usted lee en la Biblia, por ejemplo, ábrala ahorita, hermanito, le voy a enseñar ese principio. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, allí va a hallar esta frase, Magot. Capítulo 38 del libro de Ezequiel. Abra su Biblia, ojéela despacio. Quiero que lea conmigo entonces para que usted se dé cuenta el versículo número 2 que aquí se menciona a Magot. Dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magot, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Aquí se menciona entonces Magot. Repita la frase conmigo, Magot. Es la Rusia que nosotros conocemos hoy, moderna. Qué interesante, hermano, que todo lo que vemos hoy en la actualidad está sentado en la profecía bíblica. Es muy interesante que no nos descuidemos el ir poniendo el lente, el ir poniendo el ojo. Que esa nación que usted y yo conocemos como contemporánea tiene una antigüedad tremenda, hermano. Tiene una historicidad tremenda, porque es parte de la misma profecía bíblica. Rusia. Está el otro nombre, Madai. Aparte de Gomer, Magot, está Madai. Madai es el progenitor de los medos. ¿Quiénes son los medos? Si es el progenitor de los medos, Madai. Todos lo recordamos a la luz de la historia profética, que cuando hubo el primer imperio mundial que esclavizó parte de Jerusalén, porque conociendo bien historia bíblica, una parte de los que quedaron ahí se los llevaron los asirios y otra parte se los llevó esclavo Nabucodonosor para Babilonia. Es el primer imperio mundial del cual habla la profecía bíblica. Cuando iba a establecerse el segundo imperio mundial de manera sucesiva, hubo una alianza de dos países para poder derrotar a los babilónicos, que eran la potencia mundial. Esos dos países se unieron y aparecen dentro de la profecía bíblica los medos y los persas. Es ahí entonces donde recordamos los que vienen de la línea de Madai, es decir, los medos, que derrotaron a los babilonios. Y ahí sucesivamente iba a ir los imperios, los 4 imperios proféticos caminando de manera sucesiva hasta llegar a Roma, ¿verdad? Pero de ahí vienen los medos. Javán, el otro hijo, padre de los pueblos que poblaron Grecia y Siria. De ahí viene Javán. Y está el otro nombre, Tubal. Sus descendientes poblaron el sur del Mar Negro, de donde se esparcieron al norte y al sur, y parte de esas personas, hermano, de esta raza, son lo que nosotros llamamos los españoles. Qué interesante, mire, hermano. De ahí es donde provienen entonces los españoles, de Tubal. Los españoles, hay que recordar que es un país europeo, pero de aquí proviene, esta es la raíz de Tubal. Lo que le estoy diciendo y enseñando, no tengo temor alguno de decir probablemente, quizás, a lo mejor no me doy cuenta. No, los datos que le estoy dando son los datos fieles y correctos. De aquí vienen los españoles. Y está también Mesed. Mesed es el padre de los antiguos escitas. Y estos escitas son los que poblaron el este del Asia Menor. Y más tarde, aquellos que emigraron hacia el norte del Asia, es decir, hablando en Rusia, emigraron también para esa parte de ahí. Y es el último nombre, si usted observa el versículo número 2, dice: y Tiras,
es el último. Tiras, padre de los tracios. Ese es Tira, padre de los tracios. Dice el verso número 3. Los hijos de Gomer, repita la frase conmigo, fuerte. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat, Togarma. Le dije al principio que iba a pasar por alto, no iba a explicar cada nombre. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín, Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Ya es de la descendencia de lo que es el primer hijo de Noé, Jafet. Hablemos de la otra prole que proviene de la raíz de otro de los hijos de Noé. Y eso está en el versículo número 6. De aquí, del versículo 6, viene toda la línea hasta el versículo 20 de la línea de Sem. Hasta el verso número 20, hermanito. Entonces vamos a leer ahí el verso número 6, ¿verdad? Perdón, los hijos de Cam. De la línea de Cam hasta del 6 al 20. Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sacta, Rama, Sacteca. Y los hijos de Rama, Seba, Dedán. Interesante. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Voy a leerlo todo hasta donde voy a llegar de la línea que viene de Cam. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Eret, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Ananín, a Lejamín, Nactulín, Patrusín, Caslucín, de donde salieron los filisteos, y a Cacturín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Girgeseo, al Jebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Después dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Comencemos por el primer hijo de Cam, Cus. Cus, el nombre que ocupa este personaje, hijo de Cam, Cus, es lo que nosotros llamamos en la actualidad, según geográficamente, la actual Etiopía. Toda la línea de Cus está diseminada en esa línea geográfica de Etiopía. Ahí donde está toda esa descendencia, la prole de este señor. Según lo que relata la Biblia, en el libro de Ezequiel 38:5 se menciona este nombre de Cus, según la profecía bíblica. Lo voy a leer, usted únicamente escriba la referencia bíblica nada más. Yo lo leo, el versículo 5. Dice, Persia, Cus y Fut, con ellos todos ellos, con escudo y yelmo. Ahí está mencionando esta nación. Esta nación que en el futuro, según la profecía bíblica, esta nación se va a unir a Magot. Ya sabemos quién es Magot, ¿verdad? Se va a unir a Rusia para atacar a Israel dentro del plano profético. Así lo relata la Biblia. Entonces van a hacer alianza Cus con Magot, Rusia con Etiopía, para atacar a Israel. Se unen ambos. Está el otro nombre, Misraín. De acá vienen los egipcios. Alguien busca el árbol genealógico, de aquí provienen los egipcios. Nombre hebreo, ese nombre Misraín es
es un nombre hebreo para Egipto. O sea que el Egipto actual es, hermano, es el Egipto antiguo, pero su raíz está en Israel y es parte de la profecía bíblica. El tercero es Fut. Fut en la actualidad es lo que nosotros conocemos como Libia. Sus descendientes emigraron hacia el norte del África. Es los que poblaron allá. Usted ve un montón de negritos. No me mire a mí, ¿verdad? Gente de raza, hermano. Por aquellos que dicen, ¿y dónde provienen los morenitos? ¿Verdad? Acá de la línea de Can, de Fut. Poblaron Libia, emigraron al norte del África. Son los que fueron posteriormente traídos como esclavos a América. Cuando hubo ese proceso no coherente, no correcto, de venta y compra de esclavos, como que si fueran animales los hombres, por el color de su piel, que aunque eso posteriormente quedó ya obsoleto. Está el cuarto, es el último, Canaán. Sus descendientes, los cananitas, eran los enemigos acérrimos, como le enseñé la semana anterior lo enseñé. Eran los enemigos de Israel. Por eso es que Dios quería que los exterminaran. Pero en lugar de exterminarlos, asimilaron su conducta, su proceder, su forma de vida. Se volvieron peor que ellos. Por eso es que Dios terminó desechando, ¿verdad? De manera momentánea, porque Dios no desechó a su pueblo para siempre. Ellos fueron llevados por 70 años a la diáspora, al cautiverio, a la esclavitud en Babilonia. Ahora, si esta es la línea de Can, aquí vamos a entrar en una explicación que es de suma importancia, que nosotros le prestemos atención. Veamos lo que dice de ahí del versículo número 6 al 7. Los hijos de Can, Cus, Misraim, Fut, Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Rata, Rama, Sacteca, y los hijos de Rama, Seba, Dedán. Vea qué interesante es hablar de este Cus. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este es muy importante explicarlo a la luz de la Biblia. ¿A quién engendró Cus? A un personaje llamado Nimrod. Ya les he enseñado mucho de Nimrod. La pregunta es, ¿quién es este Nimrod? ¿Quién es este Nimrod? Su nombre, hermano, cuando uno estudia el significado de los nombres, porque cada nombre, el suyo y el mío, hay libros en donde están los significados de los nombres. Yo me recuerdo que en cierto momento en el pasado, hace como unos 10, 12, 13 años, yo traje unas tabletitas así, donde están todos los significados de los nombres. Y estaba este nombre en esas tabletitas, ¿verdad? Algunas veces es para ver el significado, y como hay familias que son nuevas, los padres van engendrando hijos, nacen nuevas familias, nuevos muchachos, nuevos niños, entonces tener cuidado qué tipo de nombre se le va a poner a los hijos. Yo no creo que alguien aquí que está recién casado, al tener un varón, le ponga Nimrod. No creo, o Judas, Iscariote. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque hay gente que ni sabe qué es lo que le pone a sus hijos. Solo porque vio la novela le pone nombre de la telenovela a su muchacha, a su muchacho. Y eso no es, para alguien que tenga conocimiento de la Biblia, no es correcto. Entonces evito de que para que alguien le ponga Nimrod a su hijo, el nombre significa rebelde. Con solo mencionarlo aquí en el versículo 6, ¿verdad? En el 7 está más que todo, en el 5, 6. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sacta, Rama, Sactec, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, 8. Y con solo el nombre, rebelde. Mire, hermano, al mencionar este nombre, rebelde, vamos a ir colocando cada pieza en su lugar, porque es muy bueno
yo no voy a retrasar este estudio. Al contrario, quiero terminarlo. Nimrod, si su nombre significa rebelde, hay que saber manejar. Más adelante yo le voy a explicar qué significa la rama que se desprende de la Biblia, que es la tipología, pero únicamente lo voy a mencionar. Más adelantito yo se lo explico. Nimrod es un tipo del anticristo. Este tipo, algunas de las características que presentará el anticristo, él como tipo del anticristo las presentó en el pasado. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo, cuando él escribe a los tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Quiero que usted revise, por favor, su Biblia en el capítulo número 2, versículo 8 de Segunda de Tesalonicenses. Cuando lo encuentre, quiero que usted me responda con un amén fuerte, hermanito. Dígame fuerte, ya lo hallé, pastor. Va, ahora quiero que lea entonces el capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo se le llama aquí al anticristo? Porque aquí está hablando de él, Pablo escribe de él. ¿Cómo se le llama? Dice que se le llama inicuo. Y es interesante, fíjese hermano, esta palabra, inicuo. La palabra inicuo en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento es la expresión anomos. Anomos, así como usted lo está escuchando. Y anomos en el griego es solamente la expresión. Por ejemplo, en el griego la palabra es sin, porque es una expresión que contiene dos palabras. Al unir las dos palabras se forma una sola expresión. Entonces, la primera que comienza es a. La a en el griego es sin, así se escribe. Y sin en el griego, sin. Nomos significa ley. Ahora que hemos interpretado la palabra nomos, unamos las dos expresiones para hacerla una sola. Le dije que es sin su interpretación. Nomos, sin ley. Ahora fórmeme la expresión correcta. ¿Qué significa? Sin ley. Entonces lo que significa la palabra aquí, que acabamos de mencionar, inicuo, anomos, es que este tipo que aparecerá en el futuro es un tipo que no hará caso ni se someterá a la ley de Dios, ni mucho menos a la ley de los hombres. Por eso, anomos, inicuo, sin ley. Será un tipo que no respetará la ley de Dios. Y eso está grave, hermano. Cuando alguien no respeta la ley de Dios, entonces está desechando todo, porque él se cree tener la autoridad para poder hacer lo que le venga en gana. Es un hombre sin ley. Por eso es que algunos escritores, yo he leído tantos porque me he querido informar, hermano, para no estar repitiendo lo que aquel dijo, ¿verdad? Y aquí lo vengo a repetir yo. Como decía un escritor, es hora ya no de no hacer eco de lo que otro dice. Es hora de que la misma verdad de la palabra de Dios nos hable como debe de hablarnos. En lo que es estudiado, ya más adelante vamos a leer eso. El tipo, hay una frase que aparece en la Biblia, dice que menospreciará el amor de las mujeres. La mayor parte de especializados en la escatología, todos concuerdan, muchos de ellos concuerdan que el anticristo va a ser un homosexual. Con esa frase que aparece, menospreciará el amor de las mujeres, significa que él tendrá relaciones sexuales con hombres, será un homosexual. Alguien me decía a mí, pastor, pero ¿cómo es que el anticristo va a ser un homosexual
Sí, para poder ser un estadista, un imán que atraiga multitudes, se necesita de un verdadero hombre con virilidad. Con solo hacerle una pregunta: ¿a dónde le gusta a las mujeres irse a peinar más? Respóndanme, la hermanita. ¿Ah? ¿O ya no quieren ir donde peinan las mujeres? ¿O quieren ir donde están los verdaderos estilistas? ¿Pero quiénes son esos estilistas? Son tipos que andan todos raros en sus peinados, hermano. Así se hacen una chongona aquí, ve. Porque dice, ellos peinan bien. Los estilistas que tiene Hollywood son hombres y son gay. Entonces, y ellos se mueven, no crea que por tener así esas manitas caídas no se desenvuelven en la sociedad. Ellos ocupan puestos importantes en los gobiernos a nivel mundial. Infórmense, hermanos, lo que yo le estoy diciendo. Y no estoy hablando de países tercermundistas. Estoy hablando de países desarrollados. Ocupan posiciones de miedo. ¿Cuál es el mejor cantante mundano que hay en la actualidad? Infórmese, usted ya lo sabe. O sea, en el mundo, en la farándula musical, Pox es un homosexual que tiene 2 hijos. Pues no es homosexual porque tiene hijos. Ese es el problema de las leyes que hay en cada país, que les permiten criar hijos, adoptar hijos que no son de ellos. Entonces, ese tipo que viene en el futuro va a asimilar la conducta de Nimrod. Aquí la expresión que estamos explicando, inicuo, ¿verdad? Anomos, un hombre sin ley. Por eso es que cuando el anticristo aparezca, hermano, como es un personaje sin ley, ¿verdad? Esto será algo terrible, porque el tipo, como él va a legislar, es algo que yo no he mencionado, porque hasta ahorita estoy explicando la apertura de los sellos el día lunes en forma doctrinal. Esto no lo he mencionado. Entonces, cuando él aparezca y se desenvuelve en su rol, ¿cuál va a ser su filosofía? Si él es un tipo sin ley, inicuo, anomos, anomos sin ley, ¿qué tipo de filosofía va a propagar en todo el mundo? A través de la televisión, a través de las revistas, a través de los periódicos, a través de la radio. ¿Cuál es su filosofía? Si él es sin ley, ¿qué es lo que él va a propagar? Será algo terrible lo que viene en el futuro. O sea que lo que él va a propagar es esa filosofía falsa de que no hay Dios. Así, no hay Dios. Eso es lo que él va a decir. Fíjese que hace 90 años atrás apareció un tipo, un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Este Friedrich Nietzsche es un filósofo, algunos dicen que es un científico. Este tipo era un ateo, hermano. Era un ateo, pero de los más acérrimos que hay. Que este tipo asimiló la filosofía que en el futuro viene y que se va a sentar en todo el mundo. Y lo mismo es que esa filosofía de Friedrich Nietzsche es la que predomina en las universidades. Allí es donde a sus hijos, los que están pensando ir a la universidad, dependiendo de la carrera que ellos lleven, les meten estos conceptos filosóficos de la filosofía nietzschista. Sí, así se le llama. Y esta filosofía nietzschista, el tipo, porque el tipo la diseminó, este filósofo, escribió un libro, fíjese, hermano. Ese libro se llama La Zaratustra. Si usted quiere informarse, ¿verdad? Hay una librería en San Salvador donde está este libro. Puede ir a preguntar allá a
a La Ceiba, arriba de Metrocentro, pero si no lo hay, en donde más tienen estos libros es en la Gran Vía. Hay una librería grandísima, donde están los grandes pensadores, los grandes filósofos, por si alguien quiere leer, ¿verdad?, conceptos filosóficos errados de aquellos que viven sin ley, donde se les mete la filosofía que Dios está muerto, Dios no existe. Pues este libro, llamado La Zaratustra, el tipo, él mismo dijo, Dios está muerto. De ahí sacaron la película de los conceptos nichistas, de esa película que tiene dos partes, 1 y 2, que se llama Dios no está muerto. De ahí sacaron la película. Entonces, hermano, esa misma filosofía que ahorita en las universidades corre, porque hay muchachos que no tienen cuidado y no están bien cimentados en el Evangelio y no leen la Biblia, salen algo extraños de las universidades cuando se gradúan. Algo raro, ya no quieren congregarse, porque leyeron los conceptos filosóficos de Nietzsche, de Friedrich, un gran ateo. Y ya se creen importantes, que aprendí algo de las 1000 maravillas. ¿Y qué aprendiste, hijo? Ay, eran las expresiones de Friedrich. Que Dios, papá, está muerto. Dios no existe. Pero que el Señor reprenda al diablo. El Señor está vivo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo. Solo quiero que usted piense por un momento, si eso se está dando, se dio 90 años atrás, ¿verdad?, y se sigue dando en el presente, ¿qué no será cuando el anticristo aparezca, ese hombre sin ley? ¿Verdad? No respetará a Dios, lo que se propagará en todo el mundo. Entonces, este Nimrod, volviendo acá, ¿verdad?, al estudio del capítulo 11, es un tipo. Porque una cosa es el antitipo y otra cosa es el tipo. Es un tipo del anticristo. Pero sigamos explicando, por favor, porque no quiero quedarme a medias. ¿Qué dice el versículo 8? Llegó a ser el primer poderoso. ¿Qué dice el verso 8? ¿Qué llegó a ser Nimrod? El primer poderoso en la tierra. Esa frase es muy importante el entenderla. Poderoso. Hay una frase en el hebreo de la Biblia, en el original de la Biblia, es la palabra para poderoso, es la expresión que aparece original. Gibor. Gibor. Esa frase tiene su significado, Gibor, y significa, esa frase, vigoroso. Poderoso. Estamos dando la interpretación. Dice que era vigoroso, porque eso es lo que dice el verso 8. El primer poderoso en la tierra, es decir, el primer tipo vigoroso. Pero ¿qué más? Dice el versículo número 9, que repite la interpretación que yo estoy dando. Este fue vigoroso cazador. Esa frase es muy interesante en el hebreo de la Biblia. Dice que llegó a ser vigoroso cazador. La frase cazador en el hebreo es la palabra sayit en el hebreo original de la Biblia. Sayit, cuando uno la interpreta, lo que significa el que persigue a personas. O sea, aquí es donde uno comienza a abrir los ojos, hermano. Quiere decir que este tipo no fue como el hermano de Jacob. Porque ¿en qué se desenvolvía Jacob? Perdón, Esaú, que era el hermano de Jacob, según la Biblia. Mientras Jacob, él era criado en la cocina, podía cocinar. Pero en cambio su hermano era un cazador. Allí cuando usted interpreta la frase cazador, está hablando de manera literal, no es sayit, sino que está hablando de manera literal. Él se desenvolvía en cazar animales. Pero ahora aquí es diferente.
Dice que Nimrod era vigoroso cazador. Significa que este tipo, hermano, este tipo, Sayid, fue el primer cazador de seres humanos. O sea, todas esas películas que usted ve, y que ha sacado Hollywood en su misma cinematografía, donde usted, porque hay películas, hasta trilogías hay, que hacen competencias, y las competencias es contratar personas y las lanzan a los campos, a los bosques, y ellos dicen, el que sobreviva se lleva $1 millón, y ellos piensan que van a sobrevivir el estar acampando en tiendas de campaña en la noche. ¿Qué? La caza ha comenzado, y comienzan a perseguirlos, y comienzan a correr. Allá cuando están en la práctica se dan cuenta que los han contratado no para poder ganarse $1 millón, sino que para cazarlos, humanamente hablándolo. O sea que este tipo era maléfico, hermano. Vigoroso cazador, Sayid. Cazaba seres humanos. Sus presas no eran animales, sino seres humanos. Era un tipo malvado, rebelde. Y la pregunta es, si él es un tipo del anticristo, quiere decir, pastor, que si es un tipo del anticristo, en el futuro eso es lo que el anticristo va a hacer. Sí, abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Abra su Biblia, por favor, hermanito. Daniel 11:36. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Entonces léalo conmigo, por favor. Lea conmigo el versículo 36. Dice así: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Apocalipsis 13:7. Lo voy a llevar a otra cita bíblica. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, 13:7. Lea conmigo esta referencia bíblica, el versículo 7. Dice, se le permitió hacer guerra contra quienes, los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Así como Nimrod, el tipo del anticristo, perseguía a seres humanos y los cazaba, eso mismo va a ser el anticristo con el pueblo del Señor en la gran tribulación. Los va a perseguir para matarlos, hermano. Todo el que no tenga el chip en su frente y en la mano derecha, los va a cazar. Ahí no hay tales, hermano. A sus casas los van a ir a cazar. No es nada lo que Trump está haciendo con sus federales, que cuentan algunos estados, está terrible. A las gasolineras van a poner. Me cuenta uno de mis hijos que fueron a buscar al trabajo a un restaurante y no hallaron más que solo, ya iban por 2, a 1 fueron, pero como habían otros latinos comiendo, se los levantaron. La gente está afligida en la actualidad. Pero ¿qué no será cuando venga la aparición del inicuo, el anticristo, el hombre sin ley? Todo el que no tenga el sello lo va a cazar. Y como es un personaje sin ley, la va a agarrar. Todo lo que vea una cruz en una iglesia, la va a agarrar. Todos los que hablen de Dios, los va a agarrar. Eres un hombre sin ley. Odia lo de Dios. Será terrible. Y el tipo lo dice de lo que será el antitipo. Terrible lo que viene. Que Dios nos ayude a estar bien cimentados para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Que Dios nos ayude, hermano. Ahora, yo les dije que iba a terminar, pero lo voy a dejar con hambre. Porque solamente hablar yo no puedo pasar por alto esto, hermano.
yo tengo que explicárselos a ustedes. La otra semana les voy a hablar acerca de lo que es la rama que se desprende de la Biblia, la tipología. ¿Qué es tipología? Para que usted sepa manejar eso cuando enseñe, ¿verdad? Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, el penúltimo de los hijos que tuvo Jacob, porque el último fue Benjamín. José es un tipo de Cristo. José. Así es que vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestros ojos a cerrar nuestros ojos en esta noche. Incline su rostro y cierre sus ojitos, por favor. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.